Muy bien. Bueno, pues entonces le doy realmente mis gracias, nuestras gracias, más felices y más afectuosas a Luis García Montero, que hoy está con nosotros para hablar de un tema que se relaciona sobre todo con su cargo como director del Instituto Cervantes a partir del año 2018, pero con otras cuestiones más que van a surgir en la conversación con Marisa Martínez Pérsico. Os lo presento brevemente. Luis García Montero es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, donde ha desempeñado diversos cargos, como por ejemplo la dirección del Secretariado de Extensión Universitaria. Lo conocemos, digamos, universalmente como poeta, como narrador y como ensayista. Digamos, en estos papeles ha recibido muchos premios, por ejemplo, el Nacional de Literatura en el año 94, el Premio Nacional de la Crítica en 2003, el Premio Ramón López Velarde de México en 2017 y otros muchos. Además, en ese mismo año de 2017 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, porque Luis es granadino. Ha estudiado en su producción ensayística la obra de autores españoles y de autoras españolas y latinoamericanos, como Bécquer, Rosalía de Castro, mi amado Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Rosales, Francisco Ayala, otro poeta muy amado por mí, Jaime Gil de Viedma, y otros muchos. Su vertiente novelística, y luego terminaré con la poética, para poner un poco el broche de oro, digamos. Su producción novelística se centra en vidas de particulares, de personajes particulares, pero que siempre tienen por detrás España, el contexto español, ¿no? Que también, digamos, este vínculo entre el sujeto, también el sujeto lírico, ¿no? Y su entorno no solamente nacional, sino el enlace, digamos, entre la vida privada y la vida pública es un elemento muy importante de la producción de Luis García Montero. Sus novelas son, por ejemplo, No me cuentes tu vida, de 2012, Alguien dice tu nombre, del 14, y Las palabras rotas, de 2019. Pero claro, nosotras lo apreciamos sobre todo y lo queremos por su poesía. Fundó en el año 83 el grupo La Otra Sentimentalidad con Javier Egea y Álvaro Salvador. A partir de los inicios de los 80 ha empezado a publicar su poesía de comunicación, de contacto con el otro, diciéndolo, digamos, a la manera de Machado, ¿no? Es una poesía fuertemente comunicativa, fuertemente apelativa, que digamos, une, ¿no?, la dimensión particular privada con el compromiso cívico también. Los títulos de sus colecciones, que también son muchas, yo partiría del Ovidiano Tristia, del año 82, seguiría con Habitaciones separadas, del 94. Hay un poema que siempre les leo a mis alumnos, que yo encuentro precioso y muy significativo, que es Life Best Under Your Seat. Si aquí hay alumnos míos bueno, de la Magistrale, lo conocerán porque es un poema, bueno, entre los muchos que me encanta y que siempre leo a mis alumnos. Luego, Completamente Viernes, del 98, Intimidad de la Serpiente, de 2003, y más adelante llegamos hasta A Puerta Cerrada, de 2017, y la última colección, No puede ser así, Breve Historia del Mundo, publicada en Visor en 2021. Finalizo enseñando esta tan bonita antología cuidada por Marisa, Un mundo navegable, publicada en 2017. Bueno, no quiero haceros perder más tiempo y otra vez muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Renata.
La verdad es que es un gusto estar contigo, que me hayáis invitado a esta sesión en la universidad y un placer dialogar con los alumnos, dialogar contigo y con Marisa y a vuestra disposición. Bueno, ahora intervengo yo con también muy feliz con tu presencia, muy agradecidas y agradecidos porque en este momento te encuentras en Beirut, en el Líbano. No, bien, Renata ha sacado la webcam. Bueno, muy contentos y muy agradecidos además porque estés con nosotros. Siempre nos toca encontrarnos en encuentros poéticos, literarios, donde digamos el tema central casi siempre es la literatura. Y en este caso, bueno, la literatura va a seguir estando presente, la poesía también, ¿no? Pero digamos que en esta conferencia el centro va a estar más puesto en las políticas lingüísticas, ¿no? Y yo quería empezar con una pregunta. A ver, conectada con el título, ¿no?, de esta conferencia sobre las políticas lingüísticas del Instituto Cervantes. Digamos que la política, digamos, tu interés por la política, tu militancia política viene desde los años 80, ¿no?, en que te has afiliado a Izquierda Unida, más adelante te postulaste, presentaste tu candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el 2015. Desde hace años publicas un tipo de periodismo que combina digamos, la actualidad política con la reflexión literaria y cultural, por ejemplo en Infolibre. Es decir, digamos, tu interés político te acompaña desde tu tempranísima juventud, ¿no? Y desde el 2018 dirigís el Instituto Cervantes, que es una organización del gobierno de España que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lamentablemente muchas veces se piensa en la poesía, en la cultura, en la literatura y en la lengua como totalmente desvinculadas de la praxis política. Yo quisiera preguntarte si vos, digamos, asumís tu rol actual en el Instituto Cervantes como como un ejercicio político, ¿no? Como un ejercicio político. Y si sí, quisiera preguntarte cuál es tu fórmula, es decir, cuáles son los principios en los que fundás este ejercicio político a través de tu rol y de tu cargo en el Cervantes. Marisa, tal y como has planteado la pregunta, te la contesto recordando mi juventud. Yo nací en un país marcado por una dictadura y cuando entré en la universidad, la cultura, el mundo universitario estaba muy comprometido con la lucha contra el franquismo. Cuando entré en la universidad en el año 76, el referente fundamental de la lucha contra la dictadura era el Partido Comunista de España, que llevaba mucho tiempo organizando y protagonizando la lucha contra la dictadura. En otros países quizá no se comprenda, porque hubo países donde la palabra comunismo significó dictadura, represión, estalinismo, pero en los años 70 en España la militancia en el Partido Comunista era la militancia por la libertad frente a la dictadura. Lo que dejó huella en mí es una manera de entender que estudiar y escribir no solo es un ejercicio de vocación personal, sino que tiene una dimensión social importante. Para mí, ser poeta es preguntarme qué digo cuando digo soy yo. Y en mi formación enseguida descubrí que la historia no solo pasa por los conflictos políticos, por las constituciones, por las guerras, sino también por los sentimientos. Es decir, ¿qué digo yo cuando digo soy hombre? ¿O qué dices tú cuando dices soy mujer? ¿Y de qué manera no es lo mismo en España
ser hombre a principios del siglo XXI o ser mujer a principios del siglo XXI, o lo que significaba ser mujer o hombre en los tiempos de mi abuelo o de mi abuela, porque la historia transforma también la intimidad y los sentimientos. En ese sentido, pues más allá de la ideología, hay una educación sentimental y muchas veces la poesía atiende a eso. Y esa idea fue la que me hizo desde el principio asumir que la escritura es una forma de compromiso con la historia y con la política. Una lección que me enseñó la poesía y mi compromiso es que no hay que confundir una escritura artística con un panfleto. Yo puedo responder a consignas de muy buenos sentimientos sobre las causas sociales que me preocupan, pero escribir un panfleto que parezca una puesta en verso de un programa de un partido político. No, la poesía escribe como meditación histórica, pero quiere hacer un tipo de producto que tenga que ver no con la consigna política, sino con la conciencia individual, con el conocimiento del yo, con la libertad más íntima y con las contradicciones que tenemos todos. Y muchas veces escribimos porque no tenemos las claridades del que da una consigna, sino la necesidad de responder a las dudas del mundo que habitamos o de qué decimos cuando decimos soy yo. Bueno, en cualquier caso, desde muy joven yo he tenido una conciencia política y un compromiso político, y cuando me ofrecieron la dirección del Instituto Cervantes, pues dije que sí como parte de mi compromiso político, incluso hasta desde el punto de vista económico, porque aunque los catedráticos en la Universidad Española no estamos muy bien pagados, ahora gano un poquito menos de director del Instituto Cervantes que de catedrático, porque he tenido que renunciar por incompatibilidad ética a cobrar cuando doy una conferencia, o a cobrar cuando escribo un artículo en los periódicos, o a cobrar cuando colaboro con universidades que tienen relaciones con el Instituto Cervantes, ¿no? O sea que cuando la gente piensa que aceptar un cargo es ir a aprovecharse de la administración pública, a mí me gusta reivindicar la política diciendo no, la política es un servicio a la sociedad y a la sociedad democrática, y a veces incluso uno pierde dinero cuando se dedica a la política. Con el Estado, en este sentido, tengo una relación paralela a la que tengo con la política. Digamos, a mí me ha nombrado un gobierno, pero yo no creo que la actividad de un cargo público deba ser una actividad panfletaria o una actividad dependiente de una política gubernamental. A mí me gusta que las instituciones sean de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Y en ese sentido hago mi trabajo, pero agradeciendo la independencia que me han dado para organizarlo en defensa de algunos intereses filológicos, de algunos intereses culturales, de algunos intereses democráticos que no responden a los intereses de un partido, sino a lo que yo creo que son los intereses de toda una sociedad. Y desde pues plantear la revisión de autores que me parecen muy importantes, aunque no sean autores muy progresistas, hasta la hora de respetar la conciencia política más diversa que hay en una democracia, pues nos gusta separar la labor de lo que debe ser una institución pública de aquellos que se creen que cuando están en una institución están como en su casa y deben someterla a sus propios intereses. Es el respeto a las instituciones públicas lo que me parece importante, como respeto a la belleza poética, cuando evito que mis ideas se conviertan en panfletos y no en maneras de preguntarme en la intimidad de un poema.
No sé si te contesto. Sí, No sí, sé sí, si te sí, sí, contesto. sí, por supuesto, me has contestado. No, además porque yo en realidad, bueno, en mi pregunta lo has aclarado perfectamente. Yo en mi pregunta no me estaba refiriendo a un tipo de política, de partido político, digamos, específico, sino a la política, ¿no? En la relación de la intervención en la res pública de la política, en un sentido más amplio. Entonces has respondido perfectamente con tu... En ese sentido, por ejemplo, una de las ideas que intentamos repetir constantemente es que, por ejemplo, enseñar español no es enseñar un vocabulario, es enseñar un conjunto de valores que nos parece importante en la comunidad hispana. Y en ese sentido tenemos que trabajar por una cultura que sea democrática, que crea en la igualdad, que evite el pensamiento que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la prepotencia, que tiene que ver con valores imperialistas y que sea una cultura de entendimiento de los valores que creo que nos dejan mejor cuando se piensa en nosotros. En ese sentido, pues procuramos, por ejemplo, evitar caer en las tentaciones de identidades cerradas, de quien dice, bueno, la cultura española es solo la cultura en español. Pues no, la cultura en gallego, en catalán, en euskera, son también culturas españolas que nos enriquecen. O la prepotencia del que dice, porque el español es la lengua de España. Pues mire usted, no, somos solo el 8% de una gran comunidad hispana que tiene casi 500 millones de hablantes nativos y en ese sentido trabajar por la cultura en español es también trabajar por la cultura mexicana, por la cultura colombiana, por la cultura argentina, por todas los países, ahora Estados Unidos, que tiene más de 50 millones de hispanos, todos los países que hablan en español. Y además hacerlo con una experiencia histórica de saber que tanto en España como en América, pues el español se ha enriquecido en la convivencia con otras lenguas originarias que hay que aprender democráticamente a respetar también. Ese tipo de valores a mí me parece que son los valores que caracterizan una propuesta que tiene que ver con que nuestro trabajo no es solo un vocabulario, sino el compromiso con una respuesta a la globalización que debe optar por la democracia y no por los totalitarismos o por los discursos supremacistas. En este sentido, en relación a lo que decías antes, hace poco salió este libro, Lo uno y lo diverso, la riqueza del idioma español, que, bueno, yo quisiera, antes de hacerte una pregunta, dado que también tenemos aquí tantos estudiantes, quisiera pedirles que yo lo voy a pedir para la biblioteca de la universidad y, bueno, vamos a intentar incorporarlo también en los planes de estudios porque es un libro necesario, quiero hablar un poco en las palabras liminares, Pedro Álvarez de Miranda, académico de la RAE, habla de la gestación del adjetivo panhispánico, ¿no? Leo un fragmento para luego hacerte algunas preguntas sobre este libro. Álvarez de Miranda dice lo siguiente: me hubiera gustado comenzar estas líneas diciendo que el primer autor que empleó el adjetivo panhispánico fue Galdós. Pues Don Benito, en efecto, hace decir a un personaje de España trágica, segunda novela de la serie final de los episodios nacionales, cita, este licor de América trae a mi pensamiento la idea de la comunidad panhispánica, que apoya uno de sus brazos en el viejo solar de Europa para extender sin esfuerzo el otro por el continente americano. Entonces él dice que, bueno, hubiera sido hermoso y aleccionador que esta obra de 1909 nos brindara el primer ejemplo del adjetivo panhispánico, pero que, para ser justos, quien primero utilizó este adjetivo fue un mexicano, un obispo mexicano, titular de la diócesis de San Luis de Potosí, y habla, y bueno, y hace la cita de cómo él ya hablaba del elemento panhispánico en América Latina, ¿verdad? Más adelante leo una parte interesante también para los alumnos que están aquí conectados. Se advierte que el diccionario panhispánico de Dudas reconoce
cuando existen las divergencias entre la norma española y la americana, o entre la norma de un determinado país o conjunto de países y la que rige en el resto de dominio hispano-hispánico, considerando en pie de igualdad y plenamente legítimos los diferentes usos regionales, a condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos y no supongan una ruptura del sistema de la lengua que ponga en riesgo su unidad. Es lo que ha dado en llamarse política lingüística panhispánica. Y es que en efecto hace mucho que la preocupación central de la Real Academia Española y de las asociaciones, la ASALE, ¿no?, la Asociación de Academias de la Lengua Española de América Latina, dejó de ser la pureza para venir a ser otra, la unidad. Entonces, yo quería preguntarte un poco, Luis, acerca de la gestación de este libro. ¿Cómo fue la gestación de este libro? ¿Cuál es el espíritu de este libro? Que nos hables un poco de este libro y también alguna anécdota. Es un libro sumamente simpático. Lo digo para los alumnos, es muy divertido, está muy documentado, pero es también muy divertido. Así que, bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos podés contar de este libro? Mira, el libro Lo Uno y lo Diverso, como tú sabes, sigue un camino que han abierto muchos filólogos y muchos pensadores. Por ejemplo, Rosenblatt, cuando hizo su famoso ensayo sobre lo que une y la diferencia, ¿no?, la unidad y la diferenciación del español. Hay una idea que es básica y que creo que hemos heredado de la mejor filología y del mejor pensamiento. A mí me gusta mucho la figura de Andrés Bello. En medio de los procesos de independencia, Andrés Bello, que era un defensor claro de los movimientos de independencia nacional de América, llamó la atención sobre algo. Hay que defender la dignidad independiente de cada país soberano, pero evitemos que eso suponga la ruptura de un tesoro que es la unidad de un idioma que nos permite comunicarnos, que nos permite guardar nuestra memoria y que incluso nos permite defendernos de otros imperialismos. No vayamos a desplazar el viejo imperialismo español por el imperialismo del vecino americano, norteamericano que tenemos encima. Entonces, a partir de ahí se empezó a buscar la necesidad de diálogo entre el respeto a la independencia política y la riqueza de estudiar un idioma que compartimos. Para cuidar el idioma que compartimos, debemos ser conscientes de lo que nos une y de los matices que nos diferencian, e entender las diferencias como una riqueza, la diversidad como una riqueza y no como un peligro o como una falta de respeto de unos a otros. Yo cuando dirigía en la Casa de América en Madrid una revista de poesía que se llamaba La Estafeta del Viento, teníamos el lema un poco cercano a mis propios intereses de poeta, rimando el ascua a mi sardina, como decíamos, la poesía es la capital de un idioma sin centros. Es decir, yo soy andaluz. Cuando era niño estaba acostumbrado a decir: los andaluces no hablan tan bien como los de Salamanca o los castellanos. O cuando empecé a estudiar me llamó mucho la atención que Valdés, en sus diálogos de la lengua, dijese que Nebrija, el autor de la primera gramática castellana, decía: no habla muy bien castellano porque sabe más que latín que castellano, porque como es andaluz no habla muy bien el castellano. Bueno, hemos aprendido que en realidad nadie habla bien o habla mal. Unos hablan el español o el castellano, como quiera llamarse, que se habla en el Río de la Plata, otros hablan el castellano que se habla en Centroamérica o el que se habla en Bogotá, y otros hablan el castellano o el español que se habla en Salamanca o que se habla en Granada. Y nadie es dueño del idioma porque los dueños del idioma son los hablantes. Y el respeto a la diversidad es lo que permite que esa unidad con la lengua materna
esa unidad íntima con una lengua en la que nos hemos hecho, que es la lengua en la que hemos aprendido a decir madre, tengo frío, o que decimos te quiero, esa lengua tan íntima pueda después extenderse hasta llegar a casi 500 millones de hablantes que comparten un idioma. Ese es el sentido de los análisis de Rosenblatt, cuando él decía, desde hace mucho tiempo mantenemos la unidad y hay diferenciación, pero ya no solo entre el español o el castellano de América y el de España. Si uno viaja por España, pues se da uno enseguida cuenta que no se habla lo mismo en el sur de España que en el norte. Y si tú viajas por Argentina, pues tampoco es exactamente el mismo español en el Río de la Plata o en Salta, ¿no? Las variaciones existen. Normalmente esas variaciones generan situaciones graciosas, malentendidos, pero son malentendidos por los matices del idioma, pero que nos ayudan a reírnos, pero que no impiden la comunicación y la unidad. Lo uno y lo diverso, pues hemos contado con escritores, por ejemplo, en Argentina, pues Memo Giardinelli, María Teresa Andrueto, en México, pues Gonzalo Celorio o Juan Villoro, en Centroamérica, pues personas como Gioconda Belli, como Sergio Ramos, en fin, ¿no? Con una variedad de escritores y para que analizaran el sentimiento de unidad, bueno, pues ese sentimiento panhispánico del que habló también, aparte de Galdós y aparte de este señor mexicano que se me olvida, este obispo mexicano que se me olvida el nombre ahora, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas en el poema de Rubén Darío a la mujer de Lugones? Pues dice, yo panhispanicé porque defiende el panhispanismo también. Bueno, hay muchas situaciones divertidas, ya habrás visto. Por ejemplo, Vargas Llosa en sus memorias confiesa que él, siendo muchacho en el Chile, en el Perú de los años 50, pues perdió la virginidad con una polilla. Si yo digo en Granada que he perdido la virginidad con una polilla, me piensan que soy un vicioso rarísimo y peligroso, porque en Lima una polilla era una prostituta joven y en Granada pues una polilla es este animalito pequeño que se mete en la madera y apolilla y corrompe pues las maderas o la ropa en los armarios, ¿no? Y fíjate que he utilizado ese ejemplo porque no solo hay diferencias en el espacio, sino en el tiempo también. Alguien ya de mi generación o de los más jóvenes no hubiera perdido la virginidad con una prostituta, o si la hubiera perdido se lo hubiera callado por vergüenza, porque las costumbres cambian también y no era lo mismo la sexualidad en los años 50 para los hombres que en los años 80, donde la prostitución pues se ve es una forma de explotación de la que avergonzarse, ¿no? Pero bueno, yo por lo que afecta a Argentina, por ejemplo, ya que tú eres argentina, pues en las memorias de Ayala, esos malentendidos divertidísimos de cuando llegan unos visitantes a ver a un periodista famoso español, se meten en un autobús y la madre empieza a decir, veniros al fondo, porque estaba lleno el autobús, veniros al fondo que aquí cogemos todos. Sí. Bueno, pues el uso del verbo coger no es lo mismo en España que en Argentina. O a ese profesor que en Puerto Rico estaba explicando el Martín Fierro y recuerda unos versos, yo creo que eran más o menos porque el bicho que se mueve acaba en el asador. Termina en el asador, sí. En el asador. Y bueno, pues no es lo mismo la palabra bicho en Argentina que en Puerto Rico, ¿no? Son cosas divertidas que nos ayudan a comprender una cosa mucho más profunda. La suerte de haber tenido un idioma pegado a la piel de la vida, que ha sido una lengua materna para casi 500 millones de personas
y que mantiene su unidad gracias al respeto y a la vida de sus matices. Sin ir más lejos, Luis, mi conversación y mi amistad con Joan Margarit empezó a partir de la discusión acerca de la palabra pionono, que es un dulce de una manera, es un dulce en España y es otro dulce en Argentina. Entonces, él me explicó cómo es el pionono en España y yo le expliqué cómo es el pionono con dulce de leche en Argentina. Y ahí empezó nuestra amistad, a partir de un diálogo sobre una diferencia lingüística de un dulce distinto en cada lado del idioma. Pero fíjate, incluso que Joan es catalán y poeta maravilloso en catalán, utilizó una palabra pionono que tiene orígenes granadinos, porque fue una pastelería granadina la que, en homenaje al Papa Pío IX, se inventó un tipo de dulce muy característico en Santa Fe. Y fíjate, y los Reyes Católicos firmaron con Colón el compromiso para ir a América en Santa Fe. Pues de Santa Fe han salido los piononos con los que hablabas con Joan Margarit, y Sí, el viaje de Colón a las Américas. Exacto, fue en Granada donde lo hablamos, que fue donde lo conocí. Así que sí, y bueno, y este sentimiento panhispánico, esta mención al panhispanismo que aparece, sí, claro, en Rubén Darío, en José Martí, y sin ir más lejos en Rodó, en José Enrique Rodó, en el Ariel, ¿no? La necesidad de apelar al panhispanismo contra el avance del imperialismo de Calibán, ¿no? De Norteamérica. Y fíjate la suerte, porque estás citando nombres de intelectuales, de escritores, pero la suerte, yo creo que para la Academia Española, es que los académicos, la Real Academia de la Lengua Española, a pesar de que haya famas o ideas sobre las academias, y que Rubén Darío dijera de las academias líbranos Señor, en su letanía a Don Quijote, sin embargo, desde muy pronto, en los procesos de independencia política, primero la academia apostó por el diálogo y la comprensión con las otras academias y los otros países independizados, y después apostó por huir del puritanismo, para que la mejor manera de defender la unidad era no creerse en posesión de la verdad, y ha sido un trabajo muy poco puritano el que han hecho los académicos, que ahora se han reunido en esa asociación ASALE, que une a todas las academias del idioma. Y a mí me parece un gran momento cuando se decide que el diccionario no lo va a hacer la Real Academia Española, sino que sea un diccionario conjunto de todas las academias españolas. Y en relación a esto también quería preguntarte, quería decir que bueno, que me pareció un gran acierto. Quería preguntarte un poco por el proyecto Canoa, que Canoa fue la palabra precisamente sobre la que habló Carme Riera durante la apertura del Congreso, del último Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba, Argentina, en marzo del 2019. Y ella decía, ¿no?, que explicaba la historia de la palabra canoa, que es el primer americanismo que entró que escribió Cristóbal Colón en sus diarios, ¿no?, la palabra canoa, porque hasta el momento se usaba el peninsularismo almadía. Y entonces, bueno, ella dio una explicación sumamente interesante en el 2019 en Argentina, y me he enterado en realidad de esto por las noticias de la red, que en 2020 se firmó, se empezó a pensar y se firmó este proyecto Canoa. Quería preguntarte un poco de qué se trata. Mira, el proyecto Canoa es un proyecto de la creación de espacios de internacionalización de la lengua y de la cultura hispánica, y nace con unos fundadores nucleares que son el Centro Cultural Inca Garcilaso del Perú, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Cervantes. Y después se incorporó la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Bien. Y el protocolo se firmó en realidad en el 2019 en Córdoba, Argentina, durante el Congreso Internacional de la Lengua, y se puso en marcha ya como primeras actividades en el 2020. La propuesta fue utilizar
una palabra de origen taíno, canoa, Sí. que fue la primera palabra que ingresó de las lenguas originales al castellano, al español. La utiliza ya Colón en su diario de a bordo en el viaje de vuelta, o sea que se trajo, entre otras cosas, palabras de origen indígena. Bueno, primero es una manera de celebrar que las lenguas son entendimiento y se produce la convivencia y el mestizaje. Al principio en el español entraron muchas palabras, por ejemplo, de origen árabe, cuando el español se fue formando en la península. O sea, hay miles de palabras de origen árabe nacidas de la convivencia el español con el árabe. Por volver a los episodios nacionales de Galdós, pues estoy recordando ahora el episodio Aita Tetuán de Galdós, donde en un momento determinado hay una invasión árabe frente al ejército español y dice Galdós, se produjo una gran algarabía, y de pronto se para y dice, lo que sabe el lenguaje, cómo entró la palabra algarabía al español, porque no hay otra palabra para caracterizar un ataque de árabes y el tumulto que se forma, ¿no? Bueno, pues la convivencia ahí ha existido, y tomar conciencia de la convivencia significa tomar conciencia de la riqueza de los idiomas que se entienden, y al mismo tiempo oír el rumor de los desaparecidos, oír el rumor de las culturas, para hacer de las lenguas un espacio de respeto y no un espacio de opresión. Fíjate, nosotros estamos celebrando ahora el 30 aniversario del Instituto Cervantes. Si lo comparas con el British Council, el Instituto Goethe alemán, el Instituto francés, el Instituto español es muy joven. Su primer director, Nicolás Sánchez Albornoz, fue un exiliado español que vivió mucho tiempo en Argentina y después en Estados Unidos. Y en sus memorias, cuando reflexiona sobre el sentido del Instituto Cervantes, de somos muy jóvenes, pero es que necesitábamos nacer en una democracia. En democracia. Es que, y además era muy importante que la puesta en marcha tuviese que ver con lo que habían aprendido los españoles del exilio cuando tuvieron que vivir con países latinoamericanos. Porque la antigua cultura del españolismo, durante la época de la dictadura franquista, jugaba con muchas mentiras desfasadas y huecas, como si en España todavía hubiese un impulso imperialista, un poder dominador, como si el idioma fuera nuestro, y todo eso ya por la realidad actual política era una mentira, y además era considerar una parte de nuestra historia desde la perspectiva más antipática. Entonces, frente a eso, el Instituto Cervantes nació como una actividad de una sociedad democrática que no se considera dueño imperial de ningún idioma, que quiere trabajar en convivencia con todos los países del idioma, y que lo que hace es comprender lo que ha sido la historia y ponerse de acuerdo hacia el futuro, para que sea un futuro de respeto de los derechos humanos, de respeto de la convivencia. Y ese fue el sentido de crear la plataforma Canoa y de ponerle como título una palabra, la primera de origen taíno, de origen indígena, que entró en nuestro idioma. El próximo Congreso de la Lengua va a ser en Perú, ¿verdad? En Arequipa, sí. En Arequipa. Normalmente son sobre marzo, abril de 2022, pero hemos considerado retrasarlo hasta octubre para intentar que las condiciones de la pandemia mejoren, que ya la vacuna se haya extendido y que pueda desarrollarse el congreso que organizamos en colaboración con todas las academias de la lengua española, que se pueda realizar de la manera más normal.
Bien, bueno, mira, yo tenía algunas preguntas más, pero voy a terminar con una pregunta porque quiero dar lugar a si hay personas en el público que quieren hacer preguntas. Si hay una alumna que luego va a leer un poema que tradujo, un poema tuyo, voy a explicar un poquito el contexto en el que lo tradujo. Digamos que mi pregunta final sería, a ver, recién cuando Renata Londero te presentaba, bueno, ya todos te conocíamos, pero se podía ver muy claramente que conviven, en tu caso, el filólogo, el estudioso de la literatura, el profesor, el poeta, el narrador. Primero había pensado en una palabra que suena un poco tecnocrática, que es la de polígrafo, ¿no? Que no es bonita. En realidad, yo creo que si tuviera que caracterizarte, diría que sos un humanista, ¿no? Un humanista. Y quisiera preguntarte qué te ha dado para tu oficio poético el hecho de estar transitando estos años como director del Instituto Cervantes. Es decir, ¿qué crees que te ha aportado, que te ha dado? ¿Y qué es lo que crees que un poeta, no quiero decir que tú o que vos, porque bueno, siempre es difícil hablar de uno, pero qué es lo que un poeta puede dar a una institución como el Instituto Cervantes, ¿no? Y además, en tu caso, además de ser poeta, sos un poeta andaluz, ¿no? Con toda la tradición literaria que tiene Andalucía y además sos un hablante andaluz, ¿no? Te quería preguntar un poco por esto, terminar con esta pregunta. Muy bien. Mira, yo en realidad lo que me siento, y ahí me vas a decir que me pongo en el lugar de Borges, pero con mucha humildad, yo lo que me siento es un lector. Yo soy el fruto del muchacho que empezó a leer y se deslumbró con libros en la mano, ya fuese de Federico García Lorca o ya fuese de Rosalía de Castro, ¿no? Y bueno, como cuando me di cuenta que me apasionaba la literatura, pues me di cuenta también que tenía que ganarme la vida y como era difícil ganarse la vida escribiendo poesía, pues decidí ganármela explicando la poesía que habían escrito los demás y me dediqué a estudiar e hice oposiciones para ser profesor de literatura. Pero mi amor por los libros es lo que ha hecho que me dedique a la poesía, a escribir, también ensayos, novelas y que me dedique a la educación. Eso por una parte. Por otra parte, lo que me ha enseñado a mí mi afición por los libros es que ganarse la vida es importante y la mayor fortuna es ganarse la vida en aquello que te gusta. No es lo mismo tener un empleo que tener una vocación. El empleo te permite un salario para pagar las facturas, pero la vocación te permite desarrollarte personalmente y relacionarte con la sociedad de la manera que tú te consideras más útil para la sociedad y de la manera en que la sociedad te puede comprender más profundamente. Y en ese sentido, yo soy te agradezco lo de humanista, porque soy un lector que ha apostado por una vocación y que ha tenido la suerte de poder vivir no de un empleo, de un salario, sino de una vocación. A partir de ahí, pues lo que a mí me ha aportado la dirección del Instituto Cervantes es la de tomar conciencia que mi vocación es muy necesaria. Ahora y con la pandemia lo hemos visto, se habla de necesidades y a mí me gusta defender que la cultura es una necesidad esencial. Hemos visto lo esencial que es la inversión en la ciencia y qué maravilla que la ciencia sea importante porque nos da mucho poder al ser humano. Pero la cultura es también muy importante como valor esencial porque nos permite no olvidar que la ciencia y la tecnología tienen raíces humanas y nos permiten comprender hasta qué punto nos interesa que la ciencia y la tecnología
trabajen para la dignidad humana y no trabajen para el negocio. Fíjate en esta pandemia las cosas que estamos viendo. Por una parte, hay que aprender a convivir, hay que aprender a devolverle autoridad al Estado para que establezca las normas que aseguren nuestra seguridad en la salud para evitar contagios. Eso es muy importante. El que quiera creer que la libertad es la ley del más fuerte, de yo hago lo que quiera y si te vino me acuerdo, nos lleva por muy mal camino, porque tenemos responsabilidades colectivas y el ordenamiento del Estado es muy importante. Pero qué peligroso cuando el ordenamiento del Estado desemboca en autoritarismos que cancelan los derechos civiles y la libertad y la conciencia individual. Bueno, pues yo creo que la única manera de educarnos en el equilibrio que tiene que haber entre ámbito de convivencia, contrato social del Estado y libertad individual, la única manera de conseguir el equilibrio es la educación y la cultura. Por eso reivindico la cultura como valor esencial. Y eso además nos permitirá que de pronto nos planteemos cosas. Si la ciencia tiene que estar al servicio de los seres humanos, ¿qué es eso de que se estén haciendo negocios con las patentes de las vacunas mientras hay miles, millones de individuos en peligro de ser contagiados en el mundo? ¿Cómo no se liberalizan las patentes y cómo el poder de la se pone al servicio de los seres humanos? Entonces, someter el conocimiento científico a unos intereses tan mezquinos de unos laboratorios que además han recibido la ayuda del dinero público, pues me parece inaceptable. En Italia, en España, no vamos a estar a salvo de la pandemia hasta que no se solucionen los más de 70.000 contagios diarios que hay en Brasil, o los más de 800.000, se dicen 400.000, pero yo creo que es el doble de contagios diarios que hay en la India. ¿O qué es lo que pasa con los países del África subsahariana, con los países de Oriente Medio? Hagámosle caso a Biden y vamos a ver si podemos liberalizar las patentes de las vacunas, porque tenemos no ya que salvarnos todos, sino que poner la ciencia al servicio de los seres humanos. Y para eso es muy importante la conciencia humanística, la cultura como valor esencial. Y yo espero que lo que pueda aportar a la institución, pues la institución me lo aporte a mí. Y del mismo modo que creo que la cultura puede darle raíces sociales a la ciencia y a la técnica, los problemas sociales puedan darle raíces humanos al trabajo de los humanistas, de los profesores, de los educadores y de los que nos dedicamos a enseñar un idioma, no como un vocabulario, sino como un conjunto de valores. Por eso es tan importante que junto a la enseñanza del idioma esté la enseñanza de la literatura, porque es lo que permite conocer qué valores hay en la vida hispana, en Argentina, en Nicaragua, en Perú o en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Luis. Vamos entonces, después bueno, nos dejaste pensando a todos, vamos a escuchar a ver si está conectada la alumna Valentina Pitón, a ver si estás, Valentina, por ahí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Te cuento, Luis, estamos traduciendo para la Fonoteca Española de Poesía a 13 poetas que han recibido el Premio Nacional de Poesía en España. Espero este año lo estamos dedicando a España, el año próximo espero poder dedicarlo a poetas hispanoamericanos. Y bueno, hemos traducido a Ángeles Mora, a Olvido García Valdés, a Gamoneda, a Guillermo Carnero, y bueno, y Valentina Pitón ha estado traduciendo poesía tuya, y entonces quisiéramos hacerte escuchar cómo suena por una joven estudiante de nuestra universidad el significado de la sal. Qué bien. Bueno, empiezo a leer la traducción sin leer. Bueno,
Porto sempre con me 2 parole di sale. Ne ho bisogno nelle notti senza rifugio. Dicono che ho paura della felicità. La confusione è facile per chi ignora il diluvio interiore degli amici silenziosi. L'orologio della colpa avvelena le sue ore nelle sere di freddo. Terreni impantanati hanno sconvolto la storia personale delle città. La verità è un'altra, ho paura di restare da solo, imprigionato in una cantina di cui non trovo la sponda. Mi conviene andare dai gabbiani. 2 parole di sale, sciolte in una pozza in modo tempestivo, ti cambiano una notte. I fari e i corpi giocano a navigare tra le barche che volano senza uscire dalla pagina. E non resto da solo. Riconosco la riva nella pelle di un abbraccio, l'intimità del mondo in un poema. Per questo porto sale, perché il mare è più dolce del mio nome. Muchas gracias, Valentina. Y también a Giulia Tosolini, la colega con la cual estamos llevando adelante este proyecto. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Marisa. La verdad es que oírse en italiano para un poeta es muy importante, porque el italiano es uno de los grandes idiomas de la poesía y del amor. Yo creo que es muy emocionante oírse y sonar tus palabras tan bien tratadas. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos poquitos minutos por si alguien quiere hacerle una pregunta a Luis García Montero antes de dejarlo con sus ocupaciones, que deben ser muchísimas en Líbano, que bueno, desde ya te agradecemos este espacio para compartir, ¿no? Este espacio de una profundidad que nos va a seguir acompañando e interpelando seguramente a muchos. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo estoy segura de que preguntas tiene que haber, aunque sea algún colega, alguna colega, algún alumno, algún estudiante. Si algún estudiante no se anima a hablar en español, bueno, puede hablar en italiano y hacemos la traducción, que hablan perfectamente el español, pero bueno, entiendo que en una situación de nervios quizás no se animen. A ver, miro en el chat. Si no se anima nadie, digo... Sí, Caterina, por favor. Un comentario más que una pregunta. En primer lugar, quisiera subrayar para que todo el mundo se fije bien en esta idea de la grandeza de la persona que nos está hablando hoy, del poeta que se declara conmovido, emocionado por la lectura en italiano de una traducción de su poema realizada por una de nuestras estudiantes, por lo que quiero agradecerle a Luis la sensibilidad que ha demostrado durante toda la conversación, más allá de la competencia y de toda la sabiduría que encarna. Y también agradecerle su visión, sobre todo de su comentario con referencia a la idea de lo panhispánico, que me parece de relieve, bueno, una importancia que es evidente y bueno, decirle que hemos dedicado también un curso este año a toda la diversidad, a todas las variedades de atópicas del español y que exactamente una de nuestras invitadas nos habló de Andrés Bello en Chile, comentándolo de forma muy amplia, por lo que hemos intentado en nuestro pequeño mundo de la Universidad de Udine realizar una forma de enseñanza en armonía con las políticas actuales también del Instituto Cervantes y muchas gracias otra vez por la conversación de hoy. Muchas gracias, Caterina. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, es exactamente el momento. Hemos sido rigurosos, Luis, como te he comentado, porque sabemos todas las ocupaciones que tienes. A ver, creo que hay una mano, puede ser que haya una mano por ahí, alguien que se...
Veo una manito y no sé de quién es. A ver, Burchi, María Antonella. Sí, María Antonella. A ver, tu pregunta. Bueno, en realidad no es una verdadera pregunta, o sea que como usted dijo, y muchas gracias por su conferencia, usted dijo que antes que ser poeta, como citando a Borges, es más bien un lector, ¿no? Y entonces, ante todo, somos todos lectores y quería saber si nos puede dejar aconsejándonos una lectura que usted piensa sea particularmente interesante y para nosotros estudiantes sobre todo. Mira, yo creo que las lecturas son un azar y la suerte es encontrar la lectura que en un momento determinado te puede emocionar, ¿no? Para mí fue muy emocionante encontrar en la biblioteca de mis padres la poesía completa de Federico García Lorca, porque de pronto, siendo yo un adolescente, me emocioné con un poeta de mi ciudad, pero es que además poco después me enteré de que había muerto en la guerra civil unos años antes de que yo naciera y que yo estaba acostumbrado a vivir en un sitio donde había muchas cosas en silencio, había muchas cosas ocultas de las que no se hablaba y de pronto empecé a comprender que uno tiene que preguntarse por aquellas cosas que están sumergidas y que las palabras son una buena manera de saber que debajo de las superficies hay cosas muy, muy profundas. Y a mí me emocionó mucho Lorca y después tuve la suerte de que un profesor bajase un tocadiscos para poner un disco que acababa de sacar un jovencísimo Juan Manuel Serrat, un cantautor español, en el año 68 que musicaba poemas de Antonio Machado. Y me emocionó tanto aquello que el primer disco que yo me compré fue el disco de Serrat, dedicado a Machado. Como profesor, por ejemplo, eso me ha enseñado a saber que a la hora de dar lecturas o consejos, tengo que preocuparme porque sean lecturas que estén en relación con la edad de los alumnos, con las inquietudes de los alumnos, con los problemas de los alumnos, para que comprendan que los escritores no hacen su trabajo para que nadie se examine de una fecha y un lugar de nacimiento, sino que hacen su trabajo para que la gente aprenda a vivir los libros, aprenda de la vida de los libros y aprenda a ponerse en el lugar del otro, aprenda a ponerse en los sentimientos de un protagonista, de un personaje, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco yo empecé con esos poemas y al final, pues uno va ensanchando su mundo. Recuerdo que a través de Unamuno descubrí la poesía de Leopardi y lo que significó para mí aprender a naufragar desde el punto de vista de Leopardi. O cuando me encontré con Pierpaolo Pasolini en una España que estaba pasando de la dictadura a la prepotencia de haber conectado desde el subdesarrollo al capitalismo europeo más avanzado. Y empecé a preguntarme a través de Pasolini, pero bueno, ¿de verdad que la sociedad de consumo es el progreso o hay que aprender a poner en duda los valores de la prepotencia de la sociedad del consumo? Y de pronto pues Pasolini llegó a mí en los años 80 en un momento donde el problema de España era el abandono de la cultura tradicional popular en favor de las grandes consignas del capitalismo y del subdesarrollo que estaban llegando de Europa. Y Pasolini había vivido eso pues 30 años antes que yo en Italia, ¿no? Y de ahí mi admiración. Uno de mis primeros libros se tituló El jardín extranjero, porque era un homenaje a las cenizas de Gramsci y de Pasolini, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante es que en un momento determinado una lectura conecte con tu propia vida y que una parte del esfuerzo de los profesores de literatura es saber aconsejar a un alumno el libro que le puede convenir.
María Antonella Burchi sus padres son de Uruguay, son uruguayos. Y bueno, conozco tu amistad con Mario Benedetti, ¿no? Sí. Tu profunda amistad con Benedetti. Bueno, entonces, doy la palabra a Renata Londero bueno, nos vamos despidiendo. Luis, muchísimas gracias. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Luis, por esta lección tan modesta, tan humilde sobre la democracia de la cultura, la importancia enorme que tiene la cultura para nuestra vida y sobre el valor que tiene la literatura con relación a la vida. Yo siempre, mientras estabas hablando, reconozco una cosa que siempre digo a mis alumnos: nada más empezar un curso les digo, recordar que la literatura es vida y que la vida también es literatura, pero bueno, que la literatura es vida, está tejida de vida. Así que realmente y con gran emoción que nos estamos compartiendo con las amigas en nuestra chat de WhatsApp, te decimos realmente gracias. Gracias de todo corazón por tu testimonio, Gracias. Muchas gracias. Recién se había conectado Federica Rocco, que es la profesora de literatura hispanoamericana. Te mando un gran saludo, un gran abrazo. Sí, no, estaba conectada ya desde el principio, pero bueno, entré como con retraso, pero le agradezco mucho sus palabras, escuchar a un poeta, y el poema es hermosísimo y la traducción muy buena. Gracias por estar con María Sagrario del Río Zamudio, mi colega de lengua y traducción española, que recién también estaba apareciendo. Estamos todas celebrando este encuentro. Sí. Un abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Igualmente.